El sol del mediodía caía implacable sobre las calles polvorientas de San Miguel, un pueblo olvidado en las montañas donde la pobreza se había instalado como un inquilino permanente que nadie podía desalojar. El calor era tan intenso que el aire parecía ondular sobre el asfalto agrietado, creando espejismos que burlaban a los sedientos. En la plaza principal, rodeado por edificios deteriorados cuya pintura se desprendía como piel muerta, un grupo de niños y adolescentes se había reunido. Sus risas crueles cortaban el aire pesado como cuchillos afilados. En el centro de su círculo de burla, había un hombre. No era cualquier hombre. Era el loco del pueblo. Así lo llamaban todos. El demente. El perturbado. El desecho humano que deambulaba por las calles murmurando cosas incomprensibles, hablando con fantasmas que solo él podía ver. Su nombre real era Antonio Reyes, pero nadie lo llamaba así. Nadie recordaba que alguna vez tuvo nombre, dignidad, historia. Para todos, simplemente era el loco. Tenía aproximadamente 60 años, aunque era difícil saberlo con certeza. Su rostro estaba curtido por el sol implacable y marcado por cicatrices de origen desconocido. Su barba gris y despeinada le llegaba hasta el pecho. Su ropa eran harapos que alguna vez habían sido un uniforme de algún tipo, tan sucio y rasgado que era imposible distinguir su color original. Sus pies descalzos estaban negros de mugre, con uñas largas y amarillentas. Sus ojos, hundidos en cuencas profundas, tenían ese brillo extraño que la gente asociaba con la locura. Pero si alguien hubiera mirado más allá de la superficie, más allá del deterioro físico y la apariencia aterradora, habría notado algo diferente en esos ojos. Había dolor allí, un dolor tan profundo y antiguo que había creado grietas en su alma. Había también inteligencia, enterrada bajo capas de trauma y sufrimiento, pero aún presente, aún viva, esperando ser reconocida. Los niños reían mientras le arrojaban piedras pequeñas. No lo suficientemente grandes para causar daño real, solo lo suficiente para humillar, para recordarle su lugar en la jerarquía social del pueblo, en el fondo absoluto. «Mira cómo salta», gritaba uno de los adolescentes, un muchacho de unos 17 años llamado Carlos, hijo del alcalde del pueblo. Tenía esa arrogancia particular que solo viene de crecer con privilegios sin haber hecho nada para merecerlos. «Baila, loco, baila para nosotros», se burlaba otra chica, Mónica, lanzando una piedra que golpeó el hombro de Antonio. Antonio retrocedía con cada piedra, sus manos levantadas en un gesto defensivo inútil. Murmuraba algo, palabras que nadie entendía, o más bien, palabras que nadie se molestaba en intentar entender. Rojo 5, cubran el flanco oeste, hay niños en el edificio. Susurraba, sus ojos mirando algo que nadie más podía ver, reviviendo alguna pesadilla de su pasado fragmentado. Los adultos que pasaban por la plaza simplemente desviaban la mirada. Era más fácil ignorar la crueldad que enfrentarla. Más cómodo fingir que no veían la injusticia que intervenir y arriesgarse al juicio social. Una anciana, la señora Beatriz, que vendía frutas en un puesto cercano, sí veía. Veía y su corazón se partía cada vez. Había intentado defender a Antonio antes, pero los muchachos simplemente se burlaban de ella también. Una vez intentó darle comida al hombre, pero él la rechazó con terror en los ojos, como si incluso un acto de bondad fuera una amenaza incomprensible. «Déjenlo en paz», murmuró la anciana, aunque su voz era demasiado débil para ser escuchada por encima de las risas. Otra piedra voló por el aire. Esta vez golpeó la frente de Antonio, abriendo un pequeño corte. Un hilo de sangre comenzó a correr por su rostro polvoriento. Él tocó la herida con dedos temblorosos, mirando la sangre en su mano como si no pudiera comprender de dónde venía. «Sangra como todos», gritó Carlos con una risa cruel.
Pensé que los locos no sentían dolor. Tal vez deberíamos llevarlo al veterinario en lugar del médico, añadió Mónica, y todos estallaron en carcajadas. Antonio se dejó caer de rodillas, cubriéndose la cabeza con las manos. Su cuerpo temblaba violentamente. Estaba teniendo un episodio, transportado a algún lugar en su mente donde las piedras no eran piedras sino algo mucho más mortal. Explosión. Explosión en el sector 3. Gritaba ahora, su voz ronca y desesperada. Necesitamos evacuación médica. Tenemos bajas. Repito, tenemos bajas. Los niños se reían aún más fuerte, imitando sus gritos, burlándose de su tormento. «¡Estás loco!», le gritaban. «¡Completamente loco!». Lo que ninguno de ellos sabía, lo que nadie en ese pueblo sabía excepto la anciana Beatriz que guardaba el secreto como un tesoro, era quien había sido Antonio Reyes antes de que su mente se quebrara como un espejo caído. 25 años atrás, Antonio Reyes había sido el comandante Antonio Reyes, uno de los oficiales militares más condecorados del país. Había servido en la guerra civil que había desgarrado la nación durante años. Había sido un héroe, un líder, un hombre de honor inquebrantable. Pero la guerra cambia a las personas. Y algunas guerras no terminan cuando cesan los disparos. Había visto cosas que ningún ser humano debería ver. Había dado órdenes que salvaron vidas pero que también perseguirían su conciencia para siempre. Había cargado en sus brazos a compañeros moribundos. Había escuchado sus últimas palabras. Había cerrado sus ojos sin vida. Y luego vino aquella noche. La noche que lo rompió completamente. Habían recibido inteligencia de que insurgentes estaban usando un edificio abandonado como base de operaciones. La orden era clara: bombardear el edificio. Antonio había cuestionado la orden, había pedido tiempo para verificar, para asegurarse de que el edificio estaba realmente vacío de civiles. Pero sus superiores insistieron. La guerra no espera. Las oportunidades se pierden. El edificio debía ser destruido. Antonio obedeció. Era un soldado. Los soldados obedecen. Las bombas cayeron a medianoche. El edificio se desintegró en una bola de fuego que iluminó el cielo oscuro como un sol artificial. La misión fue un éxito, según los reportes oficiales. Pero cuando el equipo de Antonio entró al amanecer para inspeccionar los escombros, encontraron algo que ningún reporte oficial mencionaría jamás. Cuerpos. Pequeños cuerpos. Niños. 17 niños habían estado escondidos en el sótano del edificio, refugiados de la guerra, protegidos por sus familias que pensaron que ese edificio abandonado sería seguro. 17 vidas inocentes extinguidas por una orden que Antonio había dado, confiando en la inteligencia defectuosa, confiando en sus superiores, confiando en un sistema que resultó ser corrupto hasta la médula. Antonio había sostenido el cuerpo carbonizado de una niña de quizás 6 años en sus brazos. Su muñeca de trapo quemada todavía estaba aferrada a su pequeña mano. Y algo dentro de Antonio se había roto en ese momento. Algo que nunca podría ser reparado. Había tratado de reportarlo. Había intentado responsabilizar a los superiores que dieron la orden falsa. Pero el ejército protege a los suyos, especialmente a aquellos en posiciones de poder. Antonio fue silenciado. Cuando insistió, fue declarado inestable mentalmente. Cuando se negó a permanecer callado, fue dado de baja con deshonor. Sin su carrera militar, sin su propósito, sin su identidad, Antonio comenzó a desmoronarse. El trastorno de estrés postraumático no diagnosticado se apoderó de él como una bestia salvaje. Comenzó a ver los rostros de esos niños en todos lados. Escuchaba sus gritos en el silencio de la noche. El sentimiento de culpa lo consumía vivo. Su esposa, incapaz de lidiar con el hombre quebrado en que se había convertido, lo dejó. Sus amigos del ejército,
presionados por los superiores, lo abandonaron. Su familia, avergonzada de lo que había sucedido, le dio la espalda. Y lentamente, día a día, Antonio Reyes desapareció y en su lugar quedó solo el loco del pueblo. Un hombre que hablaba con fantasmas, que revivía batallas que nunca terminaron en su mente, que vagaba por las calles buscando redención en un mundo que había olvidado su nombre. Pero nadie sabía esta historia. Para los niños en la plaza, para los adultos que miraban hacia otro lado, para todo el pueblo de San Miguel, Antonio era simplemente un loco, un objeto de burla, menos que humano. La anciana Beatriz lo sabía porque había sido enfermera en el hospital militar donde Antonio fue tratado brevemente antes de desaparecer en las calles. Había visto su expediente, había leído su historia, había llorado por el héroe caído que nadie recordaba. Ahora, en la plaza, mientras las piedras seguían volando y las risas seguían resonando, algo estaba a punto de cambiar. A lo lejos, se escuchó el sonido de motores potentes. Un convoy militar se acercaba al pueblo. No era común ver vehículos militares en San Miguel. El pueblo era demasiado pequeño, demasiado insignificante para merecer atención militar. Pero hoy era diferente. El convoy consistía en 3 vehículos blindados, negros y brillantes, con las insignias del alto mando militar. Se movían con precisión militar, en formación perfecta, sus neumáticos levantando nubes de polvo en las calles sin pavimentar. Los niños en la plaza pausaron su tormento, distraídos por el espectáculo inusual. Los adultos se detuvieron en sus actividades diarias, mirando con curiosidad y un toque de nerviosismo. Los militares generalmente no traían buenas noticias a pueblos como este. El convoy se detuvo exactamente frente a la plaza. El vehículo del medio, claramente el más importante, tenía ventanas polarizadas que no revelaban quién estaba dentro. Durante un momento, no pasó nada. El pueblo entero parecía contener la respiración. Luego, la puerta trasera del vehículo central se abrió. Salió un hombre que irradiaba autoridad como el sol irradia calor. Vestía un uniforme militar impecable, adornado con tantas medallas y condecoraciones que apenas cabían en su pecho. Tenía aproximadamente 50 años, su cabello gris cortado con precisión militar, su postura perfectamente erecta. Este era claramente un hombre de poder, un hombre acostumbrado a ser obedecido. Era el general Miguel Ángel Salazar, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el oficial militar de más alto rango en todo el país. 2 guardaespaldas salieron detrás de él, escaneando el área con ojos entrenados para detectar amenazas. Pero el general los detuvo con un gesto de su mano. La multitud en la plaza murmuró con asombro. ¿Qué hacía un general de tal importancia en un pueblo olvidado como San Miguel? El general Salazar miró alrededor de la plaza, sus ojos oscuros tomando nota de cada detalle. Los niños que todavía sostenían piedras en sus manos. El hombre arrodillado en el suelo, sangrando y temblando. Los adultos que fingían no ver. La anciana que miraba con lágrimas en los ojos. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se quitó su gorra militar, sosteniéndola contra su pecho, y comenzó a caminar directamente hacia Antonio. Cada paso era medido, deliberado, lleno de propósito. El silencio que cayó sobre la plaza era tan denso que podías escuchar el latido de tu propio corazón. Los niños retrocedieron instintivamente, dejando caer sus piedras. Carlos, el hijo del alcalde, palideció cuando se dio cuenta de hacia dónde se dirigía el general. El general Salazar llegó hasta donde Antonio estaba arrodillado. El hombre roto no lo había notado, perdido en su propio mundo de pesadillas y recuerdos fragmentados. Rojo 5, rojo 5. Seguía murmurando Antonio. Los niños, por favor, los niños. El general se quedó allí, de pie, mirando al hombre en el suelo.
Su expresión era difícil de leer, una mezcla compleja de emociones que cruzaban su rostro como nubes sobre el sol. Luego, lentamente, con una dignidad y solemnidad que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración, el general Miguel Ángel Salazar, el hombre más poderoso en el ejército de la nación, hizo algo impensable. Se arrodilló en el polvo sucio de la plaza. No le importó que su uniforme inmaculado se ensuciara. No le importó que docenas de ojos lo observaran con asombro. No le importó nada excepto el hombre frente a él. Y luego, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, el general levantó su mano derecha y la llevó a su frente en un saludo militar perfecto. Un saludo dirigido al loco del pueblo. El silencio era absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. El momento parecía congelado en el tiempo. Antonio, perdido en sus memorias, sintió la presencia de alguien cercano. Lentamente, muy lentamente, levantó la mirada de sus manos temblorosas. Sus ojos se encontraron con los del general. Y por primera vez en 25 años, algo cambió en la mirada de Antonio. Un destello de reconocimiento. Un momento de claridad atravesando las nieblas de su mente fracturada. Mi general, susurró Antonio, su voz ronca por años de no usar palabras coherentes. Comandante Reyes, respondió el general Salazar, su voz quebrándose con emoción. He estado buscándote durante 25 años. Las lágrimas corrían libremente por el rostro del general ahora, sin vergüenza, sin intentar ocultarlas. Perdóname, continuó. Perdóname por llegar tan tarde. Perdóname por no haberte encontrado antes. Perdóname por todo lo que has sufrido. Antonio miraba al general como si estuviera viendo un fantasma. Su mente, tan fragmentada y confusa, luchaba por entender qué estaba pasando. Los niños, dijo Antonio, su voz llena de dolor. Los niños, yo los maté. No, dijo el general con firmeza, tomando las manos sucias de Antonio entre las suyas. Tú no los mataste. Fueron las órdenes corruptas. Fue la inteligencia falsa. Fue un sistema podrido. Pero tú, Antonio Reyes, tú fuiste la única persona con honor suficiente para intentar responsabilizar a los culpables. Y te destruyeron por ello. La multitud observaba en estado de shock. Los niños que habían estado arrojando piedras momentos antes ahora miraban con horror creciente, comenzando a comprender la magnitud de su crueldad. Carlos, el hijo del alcalde, sintió que sus piernas temblaban. Había estado torturando a un héroe de guerra, a un comandante, a alguien que el general del ejército trataba con tal respeto y dolor. La señora Beatriz lloraba abiertamente, sus manos cubriendo su boca. El general ayudó suavemente a Antonio a ponerse de pie. El hombre roto temblaba violentamente, sus piernas apenas podían sostenerlo. 25 años viviendo en las calles habían cobrado su precio. He venido a llevarte a casa, dijo el general. He venido a darte el honor que mereces. He venido a decirle al mundo quién eres realmente. Pero soy un loco, dijo Antonio, su mente luchando contra años de internalizar lo que todos le habían dicho. Soy basura. Soy. Eres un héroe, interrumpió el general firmemente. Eres el hombre que salvó mi vida hace 30 años. Eres el oficial más valiente que jamás haya servido. Eres mi hermano de armas. Y nunca debiste haber sido abandonado. Se giró hacia la multitud, su expresión ahora endurecida con furia. ¿Saben quién es este hombre?, preguntó, su voz resonando con autoridad militar. ¿Saben a quién han estado apedreando? ¿A quién han estado burlándose? Nadie respondió. La vergüenza era palpable en el aire. Este es el comandante Antonio Reyes, condecorado con la Medalla de Honor al Valor.
3 veces galardonado con la Cruz del Servicio Distinguido. El hombre que rescató a 200 civiles durante el asedio de Santa Clara. El oficial que salvó mi vida cuando una granada cayó a mis pies y él se lanzó sobre ella, usando su propio cuerpo como escudo. La multitud jadeó colectivamente. La granada no explotó por un milagro, continuó el general. Pero desde ese día, le debí mi vida a este hombre. Y cuando el sistema corrupto intentó silenciarlo por decir la verdad sobre una tragedia que no fue su culpa, yo no hice nada. Y eso es algo con lo que viviré por el resto de mis días. Se giró nuevamente hacia Antonio. Pero hoy, ese silencio termina. Hoy, todo cambia. El general hizo una señal a uno de sus guardaespaldas, quien trajo una caja grande del vehículo. El general la abrió cuidadosamente. Dentro había un uniforme militar nuevo, perfectamente planchado, con todas las insignias y medallas que Antonio había ganado durante su servicio. «Este uniforme es tuyo», dijo el general. «Nunca debiste haberlo perdido. Tu honor nunca debió ser manchado. Y ahora, frente a todas estas personas, voy a restaurar lo que te fue robado». Miró a la multitud nuevamente. «Este hombre será llevado al mejor hospital militar del país. Recibirá el tratamiento que necesita. Y cuando esté listo, si él lo desea, será reinstalado con todos los honores. Recibirá cada centavo de pensión que le fue negado. Y el mundo sabrá la verdad sobre lo que sucedió». Carlos, todavía sosteniendo una piedra en su mano temblorosa, la dejó caer. El sonido de la piedra golpeando el suelo pareció romper el hechizo sobre la multitud. Uno por uno, los niños que habían participado en el tormento comenzaron a llorar. La realidad de lo que habían hecho, de quien habían lastimado, caía sobre ellos como una avalancha de vergüenza. Mónica se dejó caer de rodillas, sollozando. «Lo siento», gritaba. «Lo siento mucho. No sabíamos». El general la miró con una mezcla de compasión y dureza. «La ignorancia no es excusa para la crueldad», dijo. «Pero reconocer el error es el primer paso hacia ser mejor». Se giró hacia Antonio, quien miraba el uniforme con una mezcla de anhelo y terror. «No tengo que ponerlo», dijo Antonio suavemente. «No merezco». «Tú mereces esto y mucho más», insistió el general. «Pero solo cuando estés listo. Ahora, vamos a conseguirte ayuda. Ayuda real. El tipo de ayuda que deberías haber recibido hace 25 años». Ayudó a Antonio a caminar hacia el vehículo. El hombre roto caminaba como si apenas pudiera creer que esto era real, como si esperara despertar en cualquier momento en algún callejón sucio. Antes de subir al vehículo, Antonio se detuvo. Se giró hacia la multitud, hacia los niños que lo habían atormentado, hacia los adultos que habían mirado hacia otro lado. Y con una claridad en sus ojos que no había estado allí en décadas, dijo algo que nadie esperaba. «Los perdono». 2 palabras simples, pero llevaban el peso de 25 años de sufrimiento, de dolor, de humillación. Y las ofrecía libremente, sin condiciones, sin amargura. La señora Beatriz corrió hacia él, tomando sus manos. «Señor Reyes», sollozaba, «siempre supe quién era usted. Siempre guardé su secreto. Y siempre creí que algún día alguien vendría por usted». Antonio la miró con lágrimas en los ojos. «Gracias», susurró. «Gracias por recordar». El general ayudó a Antonio a subir al vehículo. Antes de cerrar la puerta, se dirigió una última vez a la multitud. «Que esto sea una lección para todos ustedes. Nunca juzguen a una persona por su apariencia. Nunca asuman que conocen la historia de alguien. Porque el hombre al que apedreaban, al que escupían, al que trataban como basura, era más valiente y honorable que todos ustedes juntos.
El convoy comenzó a alejarse, dejando una nube de polvo y una plaza llena de gente sumida en vergüenza y reflexión. Carlos cayó de rodillas, llorando. Su padre, el alcalde, que había salido al escuchar la conmoción, lo encontró allí, sollozando incontrolablemente. «¿Qué hiciste, hijo?», preguntó el alcalde, habiendo escuchado suficiente para entender la magnitud de la situación. «Lastimé a un héroe», sollozaba Carlos. «Lo traté como basura. Le arrojé piedras. Y él nos perdonó». En el vehículo blindado, mientras se alejaban de San Miguel, el general sostenía la mano de Antonio. «¿A dónde vamos?», preguntó Antonio, su voz apenas un susurro. «A casa», respondió el general. «Finalmente, después de tanto tiempo, te llevo a casa». Antonio cerró los ojos, lágrimas corriendo por sus mejillas surcadas de cicatrices. Por primera vez en 25 años, sintió algo que pensó que había perdido para siempre: esperanza. Pero esta era solo el comienzo. El camino hacia la curación sería largo y difícil. Las heridas en la mente de Antonio eran profundas, talladas por años de trauma y abandono. Y había secretos aún no revelados, verdades aún no dichas, que cambiarían todo una vez más. Mientras el convoy desaparecía en el horizonte, la plaza de San Miguel nunca volvería a ser la misma. La gente nunca olvidaría este día. El día en que aprendieron que el loco al que despreciaban era en realidad un héroe que había sacrificado todo, incluyendo su cordura, por defender la verdad. Y en algún lugar profundo de la mente fragmentada de Antonio, una voz comenzaba a despertar. Una voz que había sido silenciada durante demasiado tiempo. Una voz que tenía una historia que contar, una verdad que revelar, un propósito por cumplir. La guerra que Antonio había peleado en los campos de batalla había terminado hacía décadas. Pero la guerra en su mente, la batalla por recuperar su identidad, su dignidad, su paz, apenas comenzaba. El Hospital Militar Central se alzaba como una fortaleza de esperanza en el corazón de la ciudad capital, a más de 300 kilómetros de San Miguel. Sus paredes blancas brillaban bajo el sol de la tarde mientras el convoy militar atravesaba las puertas de seguridad, saludado por guardias que se cuadraron al reconocer los vehículos del alto mando. Antonio miraba por la ventana con ojos que apenas podían procesar la realidad. 25 años viviendo en las calles lo habían preparado para el rechazo, para el dolor, para la soledad. Pero no para esto. No para ser tratado con dignidad. No para que alguien, especialmente alguien tan importante como el general Salazar, lo llamara hermano. El vehículo se detuvo frente a la entrada principal. Un equipo médico completo esperaba en la entrada. Doctores con batas blancas inmaculadas, enfermeras con expresiones de compasión profesional, y en el centro de todos ellos, una mujer de aproximadamente 60 años con cabello plateado recogido en un moño elegante. Era la doctora Elena Márquez, la jefa de psiquiatría del hospital y una de las especialistas en trastorno de estrés postraumático más reconocidas del país. El general bajó primero, luego extendió su mano para ayudar a Antonio. El hombre quebrado vaciló en la puerta del vehículo, sus ojos moviéndose rápidamente de una cara a otra, buscando amenazas invisibles, anticipando el rechazo que había aprendido a esperar. «Está bien», dijo el general suavemente. «Nadie aquí va a lastimarte. Te lo prometo». Antonio tomó la mano del general con dedos temblorosos y salió del vehículo. Inmediatamente, el olor de su cuerpo sin lavar en años golpeó al equipo médico. Algunos retrocedieron instintivamente, arrugando sus narices. La doctora Márquez dio un paso adelante, sin inmutarse. Había visto peores casos. Había tratado a soldados que habían regresado de la guerra con heridas invisibles más profundas que cualquier bala podría crear. «Comandante Reyes», dijo con voz cálida pero profesional, «mi nombre es Elena Márquez.
Voy a ser su doctora mientras esté aquí. Está bien si lo examinamos. Antonio la miró, sus ojos llenos de confusión y miedo. ¿Por qué? ¿Por qué son amables conmigo?, preguntó, su voz ronca. Soy basura. Soy un loco. Deberían echarme a patadas. El general apretó su hombro suavemente. Antonio, eso nunca va a volver a pasar. Nunca más. La doctora Márquez hizo una señal a su equipo y guiaron a Antonio al interior del hospital. Lo llevaron directamente a una suite privada en el ala de psiquiatría, una habitación espaciosa con ventanas grandes que daban a un jardín tranquilo. Era un mundo aparte de los callejones sucios donde Antonio había dormido durante años. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad médica. Primero, permitieron que Antonio se duchara, su primera ducha apropiada en años. 2 enfermeros pacientes lo ayudaron, quitando con cuidado capas de mugre mientras Antonio lloraba silenciosamente, abrumado por la gentileza de extraños. El agua que corría al desagüe era casi negra al principio. Lavaron su cabello 3 veces. Recortaron su barba salvaje con tijeras cuidadosas. Limpiaron y vendaron las heridas en sus pies descalzos, algunos cortes tan viejos que se habían infectado. Cuando terminaron, el hombre que miraba desde el espejo era casi irreconocible. Sin la barba descuidada y la mugre, podías ver los rasgos nobles debajo. Los pómulos altos, la mandíbula fuerte, los ojos que alguna vez habían comandado respeto. Le dieron ropa de hospital limpia y lo llevaron a la sala de exámenes. La doctora Márquez realizó una evaluación física completa. Los resultados eran exactamente lo que había esperado: desnutrición severa, múltiples infecciones, daño en los pulmones por dormir en el frío durante años, presión arterial peligrosamente alta. Pero las heridas físicas eran solo la superficie. Las verdaderas cicatrices estaban en su mente. Comandante Reyes, dijo la doctora Márquez gentilmente mientras completaba su examen, ¿puede decirme qué año es? Antonio la miró con ojos confundidos. Es 1999. Tenemos que detener el ataque. Los niños, hay niños en el edificio. No, Antonio, dijo ella suavemente. Es 2025. La guerra terminó hace más de 20 años. Antonio parpadeó, procesando la información. Por un momento, la claridad volvió a sus ojos. 25 años, susurró. He estado perdido durante 25 años. Pero ya no estás perdido, dijo la doctora. Estás aquí, estás a salvo, y vamos a ayudarte a encontrar el camino de regreso. Esa noche, después de que Antonio se durmiera por primera vez en años en una cama real, bajo sábanas limpias, con una almohada suave bajo su cabeza, la doctora Márquez se reunió con el general Salazar en su oficina. Es uno de los peores casos de TEPT que he visto, dijo, revisando las notas de su evaluación. Ha estado viviendo en un estado de disociación casi constante durante décadas. Su mente creó esa realidad alterna como mecanismo de supervivencia. ¿Puede recuperarse?, preguntó el general, la preocupación evidente en su voz. Puede mejorar, respondió la doctora cuidadosamente. Pero tiene que entender, general, que 25 años de trauma no se curan de la noche a la mañana. Va a ser un camino largo. Va a haber retrocesos. Va a ser doloroso para él revivir esos recuerdos mientras trabaja a través de ellos. El general asintió, su expresión sombría. Haga lo que sea necesario. Dinero no es objeto. Tiempo no es objeto. Ese hombre merece la mejor atención que podamos darle. Hay algo más que necesito saber, dijo la doctora. Usted dijo que él intentó reportar algo. ¿Qué exactamente sucedió hace 25 años? El general se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad iluminada en la distancia.
Fue durante la guerra civil, comenzó, su voz pesada con recuerdos. Antonio era uno de mis comandantes más confiables. Un día recibimos inteligencia de que insurgentes estaban usando un edificio abandonado como arsenal de armas. La orden vino directamente de arriba: destruir el edificio. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Antonio cuestionó la orden. Dijo que necesitaba más tiempo para verificar, para asegurarse de que no había civiles. Pero yo estaba bajo presión de mis superiores. Necesitábamos una victoria. Así que presioné a Antonio para que ejecutara la orden. Y lo hizo, dijo la doctora. Y lo hizo, porque era un buen soldado, porque confiaba en mí, porque creía en el sistema. El general se giró, lágrimas en sus ojos. Encontramos 17 niños en los escombros. Habían sido escondidos allí por sus familias, refugiándose de la guerra. La inteligencia estaba completamente equivocada. O peor, fue deliberadamente falsa para justificar el ataque por razones políticas. Dios mío, susurró la doctora. Antonio quedó destrozado, pero en lugar de guardar silencio, exigió una investigación. Quería responsabilizar a quienes dieron la inteligencia falsa. Quería justicia para esas familias. Y por eso, lo destruyeron. ¿Quiénes? Los mismos superiores que habían dado la orden. Declararon a Antonio mentalmente inestable. Falsificaron reportes psiquiátricos. Lo dieron de baja deshonrosamente. Y cuando intenté defenderlo, me amenazaron. Dijeron que si hablaba, también me destruirían, y entonces nadie quedaría para ayudar a los otros soldados. El general se dejó caer en una silla, su rostro en sus manos. Así que me quedé callado. Guardé mi carrera. Subí de rango. Me convertí en general. Y Antonio desapareció en las calles, destruido por su propia integridad. ¿Por qué ahora?, preguntó la doctora. ¿Por qué después de 25 años decidió buscarlo? Porque hace 6 meses, los hombres que dieron esas órdenes falsas finalmente fueron expuestos por otros crímenes. Están en prisión ahora. Y me di cuenta de que ya no tenía excusa. Era hora de hacer lo correcto, sin importar cuánto tiempo había pasado. La doctora Márquez asintió lentamente, procesando toda la información. Él va a necesitar saber esto. Va a necesitar entender que lo que pasó no fue su culpa, que las personas en las que confiaba lo traicionaron. Lo sé, dijo el general, y cuando esté listo, se lo diré. Todo. Durante las siguientes semanas, Antonio comenzó su largo camino hacia la curación. Las sesiones de terapia con la doctora Márquez eran intensas y agotadoras. Algunos días, Antonio podía hablar coherentemente sobre sus experiencias. Otros días, se perdía completamente en flashbacks, reviviendo batallas de décadas atrás. Pero lentamente, muy lentamente, comenzó a mejorar. Un día, 3 semanas después de su llegada, Antonio estaba sentado en el jardín del hospital cuando el general vino a visitarlo. Ya no llevaba su uniforme formal, solo ropa civil, queriendo que esto fuera una conversación entre amigos, no entre oficiales. Antonio, dijo el general, sentándose junto a él en el banco. ¿Cómo te sientes hoy? Antonio lo miró, y por primera vez, sus ojos estaban completamente claros. No había confusión allí, no había la mirada distante de alguien perdido en el pasado. Me siento presente, dijo Antonio lentamente, como si después de años de estar bajo el agua, finalmente hubiera salido a la superficie para respirar. Me alegra escucharlo. Antonio miró sus manos, ahora limpias y bien cuidadas, tan diferentes de las garras sucias que habían sido hace solo semanas. Miguel dijo, usando el nombre del general por primera vez, tengo que preguntarte algo. Lo que sea.
¿Por qué me abandonaste? La pregunta golpeó al general como un puñetazo. Había sabido que vendría eventualmente, pero eso no lo hacía más fácil de escuchar. Porque fui un cobarde, respondió simplemente. Porque elegí mi carrera sobre hacer lo correcto. Porque tuve miedo de perder todo si defendía la verdad. Antonio asintió lentamente, procesando la honestidad brutal. Te salvé la vida una vez, dijo, cuando esa granada cayó a tus pies. No lo pensé, solo reaccioné, porque eso es lo que hacen los hermanos. Lo sé, dijo el general, su voz quebrándose, y tú merecías que yo hiciera lo mismo por ti, pero no lo hice, y esa es una carga que llevaré hasta el día que muera. Antonio guardó silencio por un largo momento. Luego, sorprendentemente, colocó su mano sobre la del general. Ya te perdoné, dijo, así como perdoné a esos niños en la plaza, porque guardar rencor solo me envenenaría más. Y ya he estado envenenado suficiente tiempo. El general lloró entonces, lágrimas de alivio mezcladas con vergüenza mezcladas con gratitud. No merezco tu perdón. Probablemente no, dijo Antonio con una pequeña sonrisa, la primera sonrisa real que había mostrado en 25 años. Pero te lo doy de todas formas, porque eso es lo que nos hace humanos. Miguel, no nuestra capacidad para lastimar, sino nuestra capacidad para sanar, para perdonar, para seguir adelante. Fue en ese momento que la doctora Márquez se acercó con noticias. Comandante Reyes, hay alguien aquí que quiere verlo. Antonio se tensó inmediatamente. ¿Quién? Dice que es su hija. El mundo de Antonio se detuvo. Se puso de pie tan abruptamente que casi se cayó. Eso es imposible, dijo, su voz llena de pánico. No tengo hija. Mi esposa se fue antes de que... No tuvimos hijos. Ella dice que su nombre es Carmen Reyes, continuó la doctora. Tiene 24 años, y dice que ha estado buscándolo durante toda su vida. Antonio miró al general con ojos llenos de confusión. No entiendo. Hay solo una forma de averiguarlo, dijo el general. ¿Quieres verla? Antonio vaciló, su mente luchando con la posibilidad. Finalmente asintió. La llevaron a una sala de visitas privada. Antonio se sentó, sus manos temblando, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La puerta se abrió. Entró una joven de 24 años con cabello oscuro y ojos que eran exactamente como los de Antonio. Llevaba un sobremanila grande en sus manos. Se detuvieron, mirándose el uno al otro a través de la habitación. El parecido era innegable. «Papá», susurró ella, lágrimas ya corriendo por sus mejillas. Antonio no podía hablar. No podía moverse. No podía respirar. Carmen cruzó la habitación rápidamente y se arrodilló frente a él, tomando sus manos. «He estado buscándote desde que tenía 6 años», dijo, sus palabras saliendo en un torrente. «Mamá me dijo que habías muerto en la guerra, pero yo nunca lo creí. Sentí en mi corazón que todavía estabas vivo en algún lugar». «No entiendo», logró decir Antonio. «Tu madre, ella se fue antes de que supiéramos. Ella estaba embarazada cuando te dejó», explicó Carmen. «Pero no te lo dijo. Pensó que sería más fácil así. Me tuvo sola, me crió sola, y me dijo que tú habías muerto como un héroe. Pero, ¿cómo me encontraste?» Carmen abrió el sobremanila y sacó recortes de periódicos, fotografías, documentos. «Cuando tenía 12 años, encontré tu uniforme militar guardado en el ático de mamá, con todas tus medallas, tus condecoraciones, y me di cuenta de que ella había mentido. Comencé a investigar. Llamé a oficinas militares. Hablé con veteranos. Pasé años buscando cualquier pista.
Extendió una fotografía reciente. Era Antonio en la plaza de San Miguel, rodeado de niños burlones. Hace 2 semanas, alguien publicó esta foto en redes sociales. Se burlaban del loco del pueblo. Pero yo reconocí tus ojos. Incluso después de todos estos años, reconocí los ojos de mi padre. Tomé un autobús inmediatamente a San Miguel. Continuó. Pero cuando llegué, la gente del pueblo me dijo que el general del ejército se te había llevado. Me tomó días averiguar a dónde. Y aquí estoy. Antonio miraba a esta joven, su hija, una persona cuya existencia no había conocido. 24 años de su vida que se había perdido. Su primer paso, su primera palabra, su primer día de escuela, todo. Lo siento, dijo, su voz rompiéndose completamente. Lo siento tanto. Debería haber estado allí. Debería haber sido tu padre. No fue tu culpa, dijo Carmen con firmeza. Mamá tomó esa decisión. El ejército te destruyó. El sistema te falló. Pero ahora estás aquí. Y podemos empezar de nuevo. No sé cómo ser padre, dijo Antonio. Estoy roto. Estoy loco. No tengo nada que ofrecerte. Carmen tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla a los ojos. Me ofreces verdad. Me ofreces la oportunidad de conocer al hombre que salvó vidas, que se paró por la justicia incluso cuando le costó todo. Ese es el padre que siempre quise conocer. Antonio la abrazó entonces, este hombre que había sido quebrado por la guerra, traicionado por su país, abandonado por todos, sosteniendo a la hija que nunca supo que tenía. Y lloró. Lloró por los años perdidos, por el dolor, por el sufrimiento. Pero también lloró de alivio, de alegría, de esperanza. Porque después de 25 años en la oscuridad, finalmente había encontrado una razón para volver a la luz. El general y la doctora Márquez observaban desde la puerta, ambos con lágrimas en los ojos. Tiene una oportunidad ahora, dijo la doctora en voz baja. Una razón para luchar, para sanar. ¿Crees que lo logrará?, preguntó el general. Creo que acaba de recibir el mejor medicamento que podríamos darle, respondió ella. Amor, propósito, familia. Durante las siguientes semanas, Carmen visitaba a Antonio todos los días. Le contaba sobre su vida, sobre cómo creció, sobre sus sueños y esperanzas. Antonio escuchaba, a veces perdido en la confusión, a veces sorprendentemente claro, pero siempre presente, siempre tratando. Y lentamente, algo milagroso comenzó a suceder. Los episodios de Antonio se volvieron menos frecuentes. Los flashbacks menos intensos. La claridad duraba más tiempo. Un día, 6 semanas después de su llegada al hospital, Antonio le pidió al general que lo visitara. Cuando el general llegó, encontró a Antonio sentado erguido, vestido con ropa civil limpia, su cabello y barba cuidadosamente arreglados. Miguel, dijo Antonio, su voz firme y clara, necesito que me ayudes con algo. Lo que sea. Quiero que llevemos justicia a esas familias. Las familias de los 17 niños que murieron. Quiero que sepan la verdad sobre lo que pasó. Quiero que sepan que alguien intentó defenderlos. Y quiero asegurarme de que reciban la compensación que merecen. El general sonrió. Ya está en proceso. Los hombres responsables están en prisión. Y he establecido un fondo de compensación para las familias. Eso no es suficiente, dijo Antonio. Quiero reunirme con ellas. Cara a cara. Quiero pedirles perdón personalmente. Antonio, eso podría ser muy difícil para ti. Podría desencadenar. Lo sé, interrumpió Antonio. Pero lo necesito. Necesito mirar a los ojos a esas madres y padres y decirles que lo siento. Que no los olvidé. Que su dolor importa.
El general asintió lentamente. Si la doctora Márquez dice que estás listo, lo arreglaré. La doctora, después de evaluar cuidadosamente a Antonio, dio su aprobación. Y así, 2 semanas después, se organizó una reunión privada en el hospital. 9 familias vinieron. 9 familias que habían perdido hijos en aquel bombardeo hace 25 años. Madres con cabello gris que habían envejecido bajo el peso del dolor. Padres con ojos que habían olvidado cómo brillar. Hermanos que habían crecido con espacios vacíos donde sus hermanitos deberían haber estado. Antonio los esperaba en una sala grande, sentado en una silla, temblando a pesar del calor. Carmen estaba a su lado, sosteniendo su mano para darle fuerza. Cuando las familias entraron, el silencio era denso. Algunos miraban a Antonio con ojos llenos de lágrimas, otros con ira, otros con simple curiosidad. Antonio se puso de pie, su cuerpo todavía débil pero su determinación inquebrantable. «Mi nombre es Antonio Reyes», comenzó, su voz quebrándose. «Hace 25 años, di la orden que mató a sus hijos. Y no hay palabras en ningún idioma que puedan expresar cuánto lo siento». Una mujer en el frente, la señora Rosa García, madre de 2 de los niños que murieron, dio un paso adelante. «¿Nos mató a propósito a nuestros bebés?», preguntó, su voz llena de dolor crudo. «No», respondió Antonio. «Pero eso no importa. Yo di la orden. Yo confié en inteligencia falsa. Yo no luché lo suficientemente fuerte para verificar. Yo soy responsable. Las personas que dieron la inteligencia falsa están en prisión ahora», añadió el general, dando un paso adelante. «Fueron expuestos por múltiples crímenes. Pero eso no devuelve a sus hijos». «¿Y usted?», preguntó otro padre, el señor Martínez. «¿Usted qué hizo cuando supo la verdad?». «Traté de responsabilizar al sistema», dijo Antonio. «Y fui destruido por ello. Pero eso no es excusa. Debí haber luchado más. Debí haber hecho más». La señora García se acercó más a Antonio, estudiando su rostro. «He visto su cara antes», dijo lentamente. «En las noticias. Hace unas semanas. Usted era el loco del pueblo, el hombre al que los niños apedreaban». «Sí», admitió Antonio. «¿Y perdió su mente por esto? ¿Por la culpa de lo que pasó?». «Sí». Ella lo miró durante un largo momento. Luego, sorpresivamente, tomó sus manos. «Mis bebés están muertos», dijo, lágrimas corriendo por su rostro. «Nada los traerá de vuelta. Ni su disculpa, ni su sufrimiento, ni su locura. Nada». Hizo una pausa, y todos en la sala contenían la respiración. «Pero usted sufrió también. Perdió todo por tratar de hacer lo correcto. Y eso significa algo». Se giró hacia las otras familias. «No puedo hablar por todos. Cada uno debe decidir por sí mismo. Pero yo lo perdono». Sus palabras fueron como romper un dique. Otras madres comenzaron a llorar. Algunos padres dieron pasos adelante. No todos perdonaron. Algunos nunca podrían. Pero muchos sí. Y en esa sala, entre el dolor y las lágrimas, algo hermoso comenzó a suceder. La curación. No completa, nunca completa, pero real. Antonio lloró con ellas, compartiendo su dolor, aceptando su perdón cuando se ofrecía, respetando su ira cuando no se podía perdonar. Cuando la reunión terminó, Antonio estaba agotado pero también algo más liviano. Como si un peso que había llevado durante 25 años finalmente se hubiera aligerado un poco. Carmen lo abrazó. «Estoy orgullosa de ti, papá», susurró. Esa noche, mientras Antonio yacía en su cama del hospital, reflexionaba sobre el increíble viaje de las últimas semanas. De la plaza polvorienta donde había sido apedreado,
a este hospital donde había sido sanado. De ser llamado loco, a ser reconocido como un héroe. De estar solo, a tener una hija que lo amaba. Pero sabía que su historia aún no había terminado. Quedaba un capítulo más por escribir. Un propósito final por cumplir. Una manera de asegurar que los errores del pasado nunca se repitieran. Y mientras cerraba los ojos esa noche, Antonio Reyes comenzó a soñar. No con explosiones ni gritos, sino con posibilidades, con el futuro, con esperanza, porque a veces, el camino más oscuro puede llevarte a la luz más brillante. Y a veces, necesitas romperte completamente para poder reconstruirte más fuerte que antes. 3 meses habían pasado desde que el general Salazar encontró a Antonio en la plaza de San Miguel. 3 meses de terapia intensiva, de medicación cuidadosamente balanceada, de amor incondicional de una hija que se había negado a rendirse con su padre. 3 meses de reconstruir una vida que había sido destrozada por la guerra, la traición y el abandono. Antonio estaba sentado en el jardín del hospital, pero esta vez no solo. Carmen estaba a su lado, mostrándole fotos en su teléfono de la escuela donde trabajaba como maestra. El general visitaba 2 veces por semana, trayendo actualizaciones y, más importante, amistad. La doctora Márquez seguía monitoreando su progreso con satisfacción profesional mezclada con asombro personal. Nunca he visto una recuperación así, le había dicho al general la semana anterior. Todavía tiene episodios, todavía lucha con los recuerdos, pero ha recuperado su esencia. Ha encontrado su camino de regreso a sí mismo. Este día particular era especial. Antonio había pedido una reunión con el general, Carmen y la doctora Márquez juntos. Tenía algo importante que discutir. Cuando todos estaban reunidos en la sala de conferencias privada, Antonio se puso de pie. Ya no temblaba como antes. Su postura era más recta, su mirada más clara. Todavía llevaba las cicatrices de sus años en las calles, pero ahora parecía llevarlas con dignidad en lugar de vergüenza. Gracias a todos por venir, comenzó, su voz firme. Durante los últimos 3 meses, ustedes me han dado algo que pensé que había perdido para siempre. Me dieron esperanza, dignidad, propósito, pero ahora es tiempo de que yo devuelva algo al mundo. Colocó una carpeta sobre la mesa. Dentro había documentos meticulosamente organizados, planes detallados, propuestas cuidadosamente pensadas. Quiero crear una fundación, anunció. La Fundación Voces Olvidadas. Será dedicada a ayudar a veteranos que sufren de trastorno de estrés postraumático, especialmente aquellos que han sido abandonados por el sistema, que han terminado en las calles, que han sido olvidados por la sociedad. El general se inclinó hacia adelante, intrigado. También, continuó Antonio, quiero establecer un programa educativo en escuelas. Un programa que enseñe a los niños sobre salud mental, sobre empatía, sobre no juzgar a las personas por su apariencia. Para que nunca más un niño arroje piedras a alguien que está sufriendo sin entender el dolor que están causando. Carmen tomó la mano de su padre, sus ojos brillando con orgullo. Y finalmente, dijo Antonio, su voz quebrándose ligeramente, quiero crear becas en nombre de los 17 niños que murieron. Becas para niños de familias pobres que quieran estudiar, que quieran tener una oportunidad, que quieran ser más que sus circunstancias. Abrió la carpeta y mostró los documentos. He estado trabajando en esto durante las últimas semanas con la ayuda de Carmen. Ya tengo donantes interesados. Varias empresas quieren contribuir. Y el general miró a Miguel. Me ha dicho que el gobierno está dispuesto a igualar cada donación que recibamos. La doctora Márquez tenía lágrimas en los ojos. Antonio, esto es extraordinario. Pero, ¿estás seguro de que estás listo? Dirigir una fundación será demandante, estresante.
Estoy listo, respondió Antonio con convicción. Por primera vez en 25 años, sé exactamente qué se supone que debo hacer. Mi sufrimiento, mi dolor, todo lo que pasé, no puede ser en vano. Tiene que significar algo. Tiene que ayudar a otros. El general se levantó y abrazó a Antonio. Cuentes con todo mi apoyo. Todo el apoyo del ejército. Haremos de esto una realidad. Hay algo más, dijo Antonio. Quiero que la sede de la fundación esté en San Miguel. Todos lo miraron con sorpresa. ¿Por qué allí?, preguntó Carmen. Ese pueblo te trató horriblemente. Precisamente por eso, respondió Antonio. Porque ese pueblo necesita sanar tanto como yo necesitaba sanar. Porque esos niños que me arrojaron piedras necesitan aprender que el perdón es posible, que las personas pueden cambiar, que de los errores más oscuros puede surgir algo hermoso. 2 semanas después, Antonio fue dado de alta del hospital. No estaba completamente curado. Nunca lo estaría. El trauma que había experimentado dejaría cicatrices permanentes. Pero estaba estable, funcional y, más importante, tenía esperanza. Carmen había alquilado un pequeño apartamento en la ciudad capital para que vivieran juntos. Era modesto pero cálido, lleno de luz y amor. Por primera vez en décadas, Antonio tenía un hogar real. La primera noche en el apartamento, padre e hija se sentaron en el pequeño balcón, mirando las estrellas. «Papá», dijo Carmen suavemente, «¿puedo preguntarte algo?» «Lo que sea, mi amor». Cuando estabas en las calles, durante todos esos años, ¿qué te mantuvo vivo? ¿Qué te impidió simplemente rendirte? Antonio pensó por un largo momento. Honestamente, no lo sé. Hubo días en que quería rendirme, noches en que deseaba no despertar. Pero algo dentro de mí, alguna chispa pequeña de vida, se negaba a apagarse. Tal vez era la memoria de los niños que murieron, recordándome que si ellos no tuvieron la oportunidad de vivir, yo no tenía derecho a desperdiciar mi vida. O tal vez, la miró con ternura, tal vez alguna parte de mí sabía que había una hija en algún lugar que algún día vendría a buscarme. Carmen se recostó contra su hombro, llorando silenciosamente. «Te amo, papá, y voy a estar contigo en cada paso de este viaje». Un mes después, la Fundación Voces Olvidadas abrió oficialmente sus puertas en San Miguel. El general Salazar había donado un edificio completo en el centro del pueblo, un antiguo hospital abandonado que fue renovado completamente. El día de la inauguración, todo el pueblo se reunió. Había reporteros de medios nacionales, cámaras de televisión y una multitud de curiosos que querían presenciar este momento histórico. Pero las personas más importantes allí eran los niños de San Miguel. Específicamente, Carlos, Mónica y los otros que habían atormentado a Antonio en la plaza meses atrás. Cuando Antonio subió al podio para dar su discurso inaugural, todos esperaban palabras de triunfo, tal vez incluso de venganza sutil. Pero Antonio tenía algo diferente en mente. Hace 4 meses, comenzó, su voz clara y fuerte, estaba arrodillado en la plaza de este pueblo mientras niños me arrojaban piedras. Me llamaban loco, basura, menos que humano. Y en ese momento, yo lo creía. Había olvidado quién era. Había olvidado que valía algo. La multitud estaba en silencio absoluto. Carlos y sus amigos miraban al suelo, la vergüenza evidente en sus rostros. Pero hoy no estoy aquí para hablar de ese día. Estoy aquí para hablar de redención, de segunda oportunidades, de cómo el dolor puede transformarse en propósito. Hizo una señal y Carmen trajo a varias personas al escenario. Eran veteranos, algunos en sillas de ruedas, algunos con cicatrices visibles, todos con las heridas invisibles del trauma de guerra. Estas son las primeras personas que la Fundación Voces Olvidadas está ayudando.
Veteranos que, como yo, fueron olvidados por el sistema, que terminaron en las calles, que fueron llamados locos cuando en realidad eran héroes quebrados. Este edificio será su hogar mientras sanan. Recibirán terapia, atención médica, capacitación laboral y, más importante, dignidad. Porque nadie, absolutamente nadie, merece ser olvidado. La multitud comenzó a aplaudir, pero Antonio levantó su mano. También quiero anunciar el programa de empatía de San Miguel. Comenzando el próximo mes, todas las escuelas de este pueblo enseñarán clases sobre salud mental, sobre compasión, sobre entender que cada persona tiene una historia que no podemos ver. Miró directamente a Carlos y a los otros niños. Y quiero que los primeros embajadores estudiantiles de este programa sean precisamente los jóvenes que me enseñaron que incluso en nuestros peores momentos, podemos elegir cambiar. La multitud murmuró con sorpresa. Carlos, Mónica y los demás, llamó Antonio. ¿Pueden venir al escenario, por favor? Los adolescentes se miraron entre sí con terror, pero lentamente, temblando, caminaron hacia el escenario. Cuando llegaron frente a Antonio, Carlos comenzó a llorar. Señor Reyes, nosotros, lo sentimos tanto. No sabíamos. Si pudiéramos retroceder el tiempo. Antonio levantó su mano y colocó suavemente en el hombro de Carlos. No pueden retroceder el tiempo. Ninguno de nosotros puede. Pero pueden elegir qué hacer ahora. Pueden elegir ser diferentes. Pueden elegir usar su error como combustible para asegurarse de que ningún otro niño cometa el mismo error. Se giró hacia la multitud. Estos jóvenes van a ayudarme a dirigir el programa de empatía. Van a compartir su historia con otras escuelas. Van a admitir su error y explicar lo que aprendieron. Porque se necesita más valor para admitir que estabas equivocado y cambiar, que para nunca cometer un error en primer lugar. Mónica dio un paso adelante. Señor Reyes, ¿por qué nos da esta oportunidad? Después de lo que hicimos. Porque alguien me dio una oportunidad, respondió Antonio, mirando al general Salazar en la primera fila. Y porque creo que las personas pueden cambiar, que el perdón es más poderoso que el castigo. Y que todos merecemos la oportunidad de ser mejores de lo que fuimos ayer. La multitud estalló en aplausos. Muchos lloraban abiertamente. La señora Beatriz, la anciana que había sido testigo silenciosa de todo, estaba en primera fila, aplaudiendo con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Después de la ceremonia, mientras la multitud se mezclaba y exploraba las nuevas instalaciones, Antonio se encontró solo por un momento en el jardín trasero del edificio. La señora Rosa García, la madre que había perdido 2 hijos en el bombardeo, se acercó a él. «Comandante Reyes», dijo suavemente. Antonio se giró, sorprendido de verla. «Señora García, no sabía que vendría». «No me lo habría perdido», respondió. Quería ver qué haría con su segunda oportunidad. ¿Y qué piensa? Ella lo miró con ojos que habían conocido dolor indescriptible. Pienso que mis hijos estarían orgullosos. Pienso que su sufrimiento no fue en vano si conduce a esto. A ayudar a otros. A enseñar compasión. A prevenir que más madres pierdan a sus bebés por guerras y decisiones corruptas. Sacó algo de su bolso. Era una fotografía vieja de 2 niños pequeños sonriendo. Estos eran mis hijos, Miguel y Elena. Tenían 5 y 7 años cuando murieron. Antonio tomó la fotografía con manos temblorosas, mirando los rostros inocentes. «Son hermosos», susurró. «Lo eran», acordó ella. «Y quiero que sepa algo. La beca que está creando en su nombre, mi nieta la va a recibir. Tiene la edad que Elena habría tenido ahora. Y va a ir a la universidad gracias a usted, gracias a la memoria de sus tíos que nunca conoció.
Es un honor, dijo Antonio, devolviendo la fotografía. No, dijo la señora García, empujando suavemente la foto de vuelta hacia él. Quédese con ella. Póngala en su oficina. Deje que Miguel y Elena lo miren mientras trabaja. Deje que le recuerden por qué hace esto. Antonio abrazó a la señora García, ambos llorando, compartiendo un dolor que se estaba transformando lentamente en algo más. Propósito, significado, esperanza. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. La Fundación Voces Olvidadas creció rápidamente. Más veteranos llegaban buscando ayuda. Más donaciones llegaban de personas que habían escuchado la historia de Antonio y querían contribuir. El programa de empatía de San Miguel se expandió a escuelas en todo el país. Carlos, Mónica y los otros jóvenes embajadores viajaban compartiendo su historia, admitiendo sus errores, enseñando a otros niños a ver más allá de las apariencias. Antonio dividía su tiempo entre dirigir la fundación, pasar tiempo con Carmen y continuar su propia terapia. Todavía tenía días difíciles, noches donde las pesadillas regresaban, momentos donde el peso de los recuerdos era casi insoportable. Pero ya no estaba solo. Tenía un propósito, tenía familia, tenía esperanza. 6 meses después de la inauguración de la fundación, Antonio recibió una llamada del Ministerio de Defensa. El nuevo ministro, una mujer reformista que había limpiado la corrupción del departamento, quería reunirse con él. Cuando Antonio llegó a su oficina, la ministra lo saludó personalmente. «Comandante Reyes», dijo, estrechando su mano firmemente. «Es un honor finalmente conocerlo». «El honor es mío, ministra. He estado revisando su expediente militar. Las mentiras que se escribieron sobre usted, las falsas evaluaciones psiquiátricas, la baja deshonrosa que nunca debió ocurrir». Colocó varios documentos sobre su escritorio. «He venido aquí hoy para corregir oficialmente el registro. Su baja deshonrosa ha sido anulada. Está siendo reinstalado con todos los honores. Recibirá 25 años de pensión retroactiva. Y su rango está siendo elevado a coronel, el rango que habría alcanzado si su carrera no hubiera sido destruida injustamente». Antonio miraba los documentos, apenas capaz de procesar lo que estaba escuchando. «Además», continuó la ministra, «estoy estableciendo la medalla Antonio Reyes al valor moral. Será otorgada a militares que se paran por lo correcto incluso cuando sea personal o profesionalmente costoso». «Yo no sé qué decir», logró Antonio. «No tiene que decir nada. Esto es lo menos que podemos hacer. Su país lo falló, coronel Reyes. Y aunque no podemos devolver los años que perdió, podemos asegurarnos de que su historia se recuerde correctamente. Que la verdad sea conocida». Esa noche, Antonio compartió las noticias con Carmen y el general durante la cena. Hubo lágrimas, risas, abrazos. «Estoy orgulloso de ti, hermano», dijo el general. «Siempre lo he estado». «Y yo estoy orgullosa de mi papá», añadió Carmen, besando su mejilla. Antonio miró a las dos personas más importantes en su vida y sintió algo que no había sentido en décadas: paz completa. «Saben», dijo pensativamente, «si pudiera regresar 25 años y cambiar lo que pasó, no estoy seguro de que lo haría». Ambos lo miraron con sorpresa. «No me malentiendan», se apresuró a explicar. «El dolor fue real. El sufrimiento fue horrible. Los años perdidos nunca volverán. Pero si no hubiera pasado por todo eso, no estaría aquí ahora. No habría creado la fundación. No habría ayudado a todos esos veteranos. No habría enseñado a esos niños sobre empatía. Y más importante», miró a Carmen, «no habría apreciado cada momento con mi hija de la forma en que lo hago ahora». «A veces», continuó, «los caminos más oscuros nos llevan a la luz más brillante.
A veces necesitamos rompernos completamente para reconstruirnos más fuertes. Y a veces, lo que pensamos que es el final es realmente solo el comienzo. Un año después del día en que el general Salazar detuvo su convoy en la plaza de San Miguel, se organizó un evento especial. Era el aniversario de la fundación, pero más que eso, era una celebración de transformación, redención y esperanza. La plaza donde Antonio había sido apedreado ahora tenía un monumento. No un monumento a Antonio específicamente, sino un monumento a todos los olvidados, a todos los que sufren en silencio, a todos los que necesitan que alguien los vea realmente. La inscripción decía: en memoria de todos los que fueron olvidados. Que nunca más miremos hacia otro lado cuando alguien sufre. Que nunca más juzguemos sin conocer la historia completa. Que nunca más permitamos que nuestros héroes se conviertan en fantasmas invisibles en nuestras calles. Miles de personas asistieron a la ceremonia de inauguración del monumento. Veteranos que habían sido ayudados por la fundación. Familias que habían recibido becas en nombre de los 17 niños. Estudiantes del programa de empatía de todo el país. Antonio estaba en el escenario, pero esta vez no estaba solo. A su lado estaban Carmen, el general Salazar, la doctora Márquez, la señora Beatriz, la señora Rosa García, Carlos y los otros jóvenes embajadores. Hace exactamente un año, dijo Antonio al micrófono, estaba arrodillado en esta misma plaza, roto, perdido, sin esperanza. Hoy estoy aquí, sanado no completamente pero lo suficiente, encontrado no perfectamente pero verdaderamente, lleno de esperanza no ingenuamente sino realísticamente. La diferencia entre esos dos momentos no fue dinero, no fue estatus, fue simple, fue que alguien se detuvo, alguien miró, alguien vio más allá de la superficie y reconoció la humanidad que yacía debajo. Miró al general. Ese alguien fue mi hermano, quien llevaba su propia carga de culpa pero encontró el valor para hacer lo correcto, incluso tarde. Miró a Carmen. Ese alguien fue mi hija, quien se negó a creer que yo estaba perdido para siempre. Miró a los estudiantes. Y ese alguien son estos jóvenes, que cometieron un error pero eligieron convertirlo en una lección, no solo para ellos mismos sino para miles de otros. Se giró hacia la multitud. Cada uno de ustedes puede ser ese alguien para otra persona. Pueden ser quien se detenga cuando otros pasan, quien mire cuando otros ignoran, quien vea la humanidad cuando otros ven solo superficie. Porque todos estamos a un evento traumático, una traición, una pérdida devastadora de convertirnos en el loco del pueblo. Todos estamos a una mala decisión de terminar en las calles. Todos somos más frágiles de lo que queremos admitir. Pero también todos somos más resilientes de lo que creemos posibles. Todos tenemos la capacidad de sanar. Todos merecemos una segunda oportunidad. La multitud estuvo en silencio por un momento, absorbiendo sus palabras. Luego, comenzando con la señora Beatriz y extendiéndose como una ola, todos comenzaron a aplaudir. No el aplauso educado de ceremonias formales, sino el aplauso verdadero de corazones tocados. Después de la ceremonia, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre San Miguel, Antonio caminó solo hasta el lugar exacto en la plaza donde había estado arrodillado un año atrás. Se arrodilló nuevamente, pero esta vez no en derrota sino en gratitud. Tocó el suelo polvoriento donde su sangre había caído de la herida que una piedra había abierto. «Gracias», susurró. «Gracias por el dolor que me trajo aquí. Gracias por romperme para poder reconstruirme. Gracias por los años oscuros que me enseñaron a apreciar la luz». Sintió una mano en su hombro. Carmen había venido a buscarlo. «¿Estás bien, papá?» Antonio se levantó, limpiando el polvo de sus rodillas, y abrazó a su hija. «Estoy más que bien, mi amor. Estoy en casa».
y mirando alrededor de la plaza, llena de gente que había venido a celebrar la transformación, Antonio Reyes entendió algo profundo. El hogar no es un lugar, es un sentimiento, es pertenencia, es propósito, es amor. Y después de 25 años perdido, finalmente había encontrado su camino de regreso. 5 años después, la Fundación Voces Olvidadas ahora operaba en 50 ciudades en todo el país. Había ayudado a más de 2.000 veteranos a reconstruir sus vidas. El programa de empatía había sido implementado en más de 1.000 escuelas, tocando las vidas de cientos de miles de estudiantes. Las becas en nombre de los 17 niños habían enviado a 200 jóvenes de familias pobres a la universidad. Varios ya se habían graduado y estaban trabajando como doctores, abogados, ingenieros, maestros. Carlos había estudiado psicología y ahora trabajaba en la fundación, ayudando a veteranos con TEPT. Mónica se había convertido en trabajadora social, especializada en personas sin hogar. La señora Rosa García había escrito un libro sobre perdón y sanación que se había convertido en bestseller nacional. El general Salazar se había retirado del ejército y ahora dedicaba su tiempo completo a apoyar la fundación y abogar por reformas en cómo el país trataba a sus veteranos. Y Antonio, ahora de 65 años, dividía su tiempo entre dirigir la fundación, dar charlas en escuelas y universidades, y lo más importante, ser abuelo de los gemelos de Carmen, Miguel y Elena, nombrados en honor a los 2 niños de la señora García. Una tarde, Antonio estaba en el parque con sus nietos de 3 años. Los observaba jugar en los columpios, sus risas llenando el aire. Un hombre joven se acercó tímidamente. «Disculpe, ¿es usted el coronel Reyes?» Antonio asintió. «Soy Lucas. Fui uno de los primeros veteranos que ayudó su fundación hace 5 años. Estaba viviendo bajo un puente, perdido en mi propio infierno. Su fundación me dio tratamiento, terapia, capacitación. Ahora tengo un trabajo, un apartamento, estoy reconectando con mi familia». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Solo quería decirle gracias. Usted me salvó la vida». Antonio abrazó al joven. «Tú te salvaste a ti mismo. Yo solo te di las herramientas. Pero me alegro de que las hayas usado». Después de que Lucas se fue, Carmen se acercó a su padre. «Todavía te sorprende, ¿verdad? El impacto que has tenido». Antonio sonrió, mirando a sus nietos. Todos los días me maravillo de cómo algo tan roto pudo transformarse en algo tan hermoso». ¿Alguna vez tienes días malos todavía? Días donde las pesadillas regresan. Por supuesto, admitió Antonio. El trauma no desaparece completamente. Pero ahora cuando tengo esos días, sé que no estoy solo. Tengo a ti, tengo a Miguel y a Elena. Tengo una razón para seguir luchando. Te amo, papá. Te amo, mi niña. Más de lo que las palabras pueden expresar. Esa noche, en su oficina en la sede de la fundación, Antonio se sentó en su escritorio. En la pared detrás de él colgaban fotografías. El general Salazar saludándolo en la plaza. Carmen abrazándolo en el hospital. Los jóvenes embajadores del programa de empatía. Las familias de los 17 niños. Sus nietos en su primer cumpleaños. Y en el centro de todas ellas, en un marco especial, la fotografía de Miguel y Elena García, los 2 niños cuyas muertes habían roto a Antonio pero cuya memoria ahora inspiraba esperanza en miles. Antonio tomó un bolígrafo y comenzó a escribir en su diario, algo que la doctora Márquez le había recomendado años atrás y que había continuado como ritual diario. Hoy ayudamos a nuestro veterano número 2100. Su nombre es José. Tiene 30 años pero sus ojos parecen de alguien de 80. Sé exactamente cómo se siente. Y sé exactamente cómo ayudarlo a encontrar su camino de regreso.
Mis nietos cumplieron 3 años. Me llamaron abuelito, y mi corazón casi explota de alegría. Hace 6 años, habría pensado que tal felicidad era imposible para mí. Aprendí hoy que otro estudiante de nuestro programa de becas se graduó como doctora. Es la nieta de la señora García. Me envió una foto en su bata blanca, sosteniendo la foto de sus tíos que nunca conoció. La leyenda decía: esto es por Miguel y Elena. Salvaré las vidas que ellos no tuvieron la oportunidad de vivir. A veces me pregunto qué habría pasado si el general no hubiera pasado por San Miguel ese día. Si hubiera tomado otra ruta. Si no hubiera visto a los niños arrojándome piedras. ¿Seguiría en esa plaza? ¿O habría muerto finalmente, olvidado y sin nombre? Pero luego me doy cuenta de que no importa. Lo que importa es lo que pasó. Que alguien se detuvo. Que alguien miró. Que alguien se preocupó. Y ahora es mi turno de ser ese alguien para otros. De detenerme. De mirar. De preocuparme. Mi terapeuta me preguntó hoy si finalmente me he perdonado a mí mismo por lo que pasó hace 30 años. Honestamente, no lo sé. Tal vez el perdón completo es imposible. Tal vez siempre llevaré esa cicatriz. Pero he aprendido que no necesito estar completamente curado para ayudar a otros a sanar. Que mis heridas, aunque todavía duelen a veces, me han dado la capacidad de entender el dolor de otros de una manera que nunca habría podido sin ellas. Así que tal vez eso es suficiente. Tal vez la sanación perfecta no es el objetivo. Tal vez el objetivo es simplemente seguir adelante, seguir creciendo, seguir ayudando, seguir amando. Antonio cerró su diario y miró por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas terrestres. En algún lugar allá afuera, había alguien sufriendo en silencio. Alguien que se sentía olvidado. Alguien que necesitaba que alguien se detuviera, mirara, viera. Y mañana, como todos los días, Antonio Reyes estaría allí, listo para ser ese alguien. Porque había aprendido la lección más importante de todas, que ningún ser humano es desechable. Que todos tienen valor. Que todos merecen dignidad, que todos merecen ser vistos, y que a veces, la persona que el mundo descarta como basura es en realidad el héroe que el mundo necesita. Y así, queridos oyentes, termina nuestra historia. La historia del loco del pueblo que era realmente un héroe olvidado. La historia de cómo el general detuvo su coche y saludó al hombre que todos despreciaban. La historia de redención, perdón y la increíble capacidad del espíritu humano para sanar incluso de las heridas más profundas. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre cómo tratamos a las personas a nuestro alrededor, si te recordó que todos tienen una historia que no podemos ver, entonces ha cumplido su propósito. Te invito a que presiones el botón de me gusta aquí abajo. Suscríbete a Emociocuentos para más historias que no solo entretienen, sino que transforman vidas. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Que el perdón es posible. Que la sanación, aunque difícil, es real. Y la próxima vez que veas a alguien en la calle que parece perdido, roto, olvidado, recuerda la historia del coronel Antonio Reyes. Recuerda que no sabes qué batallas ha peleado esa persona. Qué dolor lleva. Qué historia esconde. Tal vez no puedas cambiar su vida completamente. Pero una sonrisa, una palabra amable, un momento de reconocer su humanidad, podría ser exactamente lo que necesitan para recordar que no están completamente olvidados. Porque todos merecemos ser vistos. Todos merecemos ser tratados con dignidad. Todos merecemos una segunda oportunidad. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Que duermas con el corazón un poco más abierto, con los ojos un poco más dispuestos a ver, y con el alma un poco más lista para ser ese alguien que hace la diferencia. Hasta la próxima historia. Buenas noches,
y que tus sueños estén llenos de esperanza, compasión y amor. Recuerda, el mundo cambia una persona a la vez, un acto de bondad a la vez, una segunda oportunidad a la vez. Buenas noches, y que Dios bendiga tu camino.